Saludos cordiales. En el presente vídeo os comentaré los aspectos más importantes de los denominados flexores de la cadera. Conoceremos sus orígenes, inserciones y también las funciones. Asimismo, asociaremos los movimientos en los que participan con ejemplos de ejercicios dirigidos a estos músculos, aunque sin abordar todavía aspectos metodológicos de su entrenamiento. Los movimientos de flexión de la cadera son habituales en la vida cotidiana y en la práctica deportiva. En el ejemplo que estáis viendo, una elevación del fémur, ya sea con la rodilla extendida o incluso flexionada, se produce como consecuencia de la contracción de una serie de músculos que calificamos como flexores de la cadera, aunque también realizan otras funciones. Los flexores más importantes de la cadera son los que estáis viendo en la imagen: el psoas ilíaco, el recto femoral, el sartorio y el tensor de la fascia lata. Los dos primeros son flexores por excelencia de la cadera. Todos estos músculos nacen en la pelvis, a excepción del psoas, que tiene su origen en las vértebras lumbares y se van a insertar en distintas partes del fémur. Algo importante que debemos saber es que cuanto más grande sea el origen y el vientre muscular, mayor será el brazo de palanca y fuerza que ejerza el músculo sobre la cadera. En consecuencia, el psoas ilíaco o la unión del psoas mayor con el ilíaco es el flexor de la cadera más potente. Vamos a comenzar con el estudio del psoas ilíaco. Aunque habitualmente utilicemos el término psoas ilíaco como si fuera un solo músculo, en realidad se trata de dos músculos individuales, diferentes, pero que tienen una inserción común. Este que estáis viendo es el psoas mayor y este es el músculo ilíaco. Y aquí estáis viendo cómo se unen en un tendón común cuyas fibras se dirigen hacia abajo, hacen una torsión posterior y externa para insertarse en el trocánter menor del fémur. Vamos a ver con más detalle cada músculo. Empezamos por el músculo ilíaco, que es plano y en forma de abanico. Se origina principalmente en los 2/3 superior y posterior de la fosa ilíaca. Luego sus fibras se dirigen hacia abajo, adelante y medialmente para mezclarse con el lado lateral del músculo psoas mayor. Esta fusión de los dos músculos continúa sobre la cresta ilíaca, donde cambian de dirección y se dirigen hacia abajo, atrás y un poco lateralmente. Pasan por debajo del ligamento inguinal, que es este que estáis viendo. Atraviesan la articulación coxofemoral y continúan hacia abajo con una torsión postero-externa para acabar insertándose en el trocánter menor del fémur. Ahora vamos a ver en detalle el músculo psoas mayor. Veis que es un músculo par localizado en la pared posterior del abdomen, detrás de los órganos internos y pasa por delante del hueso púbico. Está dividido en una parte superficial y otra profunda. Vamos a quitar los huesos para que lo veáis mejor. Esta es la parte profunda, la posterior, y esta es la parte superficial, más anterior. La profunda se origina en los procesos transversos de las vértebras lumbares desde la L1 a la L5. La parte superficial se origina en las caras laterales de la última vértebra torácica, en las caras laterales de las vértebras lumbares desde la L1 a la L5 y también en los tejidos colindantes a cada disco intervertebral. Luego, todas sus fibras descienden hacia la fosa ilíaca del hueso coxal y allí se unen con la porción anteromedial del músculo ilíaco. A continuación, el músculo psoas mayor y el músculo ilíaco discurren anterolateralmente bajo el ligamento inguinal para formar un tendón común que pasa por delante de la articulación de la cadera para insertarse en el trocánter menor del fémur. Si las vértebras y la pelvis están fijas,
entonces el psoas ilíaco flexiona el fémur homolateral sobre la pelvis. Otra función que asume el psoas ilíaco es la de ayudar en la aducción y rotación externa de la cadera, tal y como estáis viendo en estos instantes. Cuando el punto fijo es el fémur y hay una contracción bilateral del psoas ilíaco, entonces se producirá una flexión del tronco. Aquí lo podéis apreciar. Por otra parte, desde la posición supina, si el punto fijo sigue siendo el fémur, la contracción bilateral ayuda a elevar el tronco. Si la contracción es de un solo lado, producirá una inclinación del tronco hacia ese mismo lado. Respecto a la función específica del músculo psoas mayor, veréis que existe mucha controversia, pero las últimas investigaciones indican que la función principal del psoas mayor es la de estabilizar la columna lumbar en posición sentada y flexionar el fémur en posición supina o de pie. Parece ser que de 0 a 15 grados de flexión de cadera, el psoas mayor actúa como estabilizador de la cabeza del fémur en el acetábulo mediante un acortamiento axial. De 15 a 45 grados de flexión de cadera, mantiene la acción erectora de la columna lumbar. Al parecer, los fascículos inferiores flexionan la columna lumbar inferior y los superiores extienden las vértebras lumbares superiores. El movimiento de flexión-extensión es pequeño, mientras que las fuerzas de comprensión y cizallamiento son grandes, colapsando la columna vertebral de forma sigmoidea y forzándola a la lordosis, al tiempo que se esfuerza mucho el segmento lumbosacro. Y por último, en la fase de 45 a 60 grados, es un eficaz flexor del fémur. Pasamos a abordar un músculo que ya hemos explicado en el vídeo correspondiente al grupo muscular cuádriceps, ya que forma parte del mismo. Me estoy refiriendo, tal y como podéis apreciar en la imagen, al recto femoral. El origen del recto femoral se reparte entre la espina ilíaca anterior e inferior del ilión y el borde superior del acetábulo en los lugares que os estoy indicando. Tal y como os dije en el vídeo del cuádriceps, las fibras del recto femoral se van dirigiendo hacia abajo junto a las propias de los tres bastos para formar un solo tendón denominado tendón del cuádriceps que se inserta en la rótula. Después, las fibras más superficiales del tendón continúan, cubren la rótula y se insertan en la tuberosidad anterior de la tibia. Aquí toma el nombre de tendón rotuliano. También se llama ligamento patelar o ligamento rotuliano. El recto femoral provoca, tal y como estáis viendo, una flexión del muslo sobre la cadera, así como también una extensión de la pierna. Aunque solo representa una quinta parte de la fuerza total de los cuádriceps, es un músculo esencial para caminar o para correr. Paso a continuación a explicaros el músculo sartorio. El músculo sartorio se origina en la espina ilíaca anterosuperior y desde allí, tal y como estáis ahora apreciando, va descendiendo en espiral hacia la región de la rodilla y se inserta en la parte superior de la diáfisis de la tibia por su cara medial en la denominada pata de ganso. La pata de ganso está formada por otros dos tendones más, el correspondiente al músculo grácil y el tendón del músculo semitendinoso. Estos tres tendones de inserción forman una vaina aponeurótica ancha en forma de pata de ganso. Cuando el ilíaco es el punto fijo, la función que realiza el músculo sartorio es la de arrastrar el fémur en flexión, abducción y rotación externa. Aquí lo podéis apreciar. Sobre la tibia origina una flexión y también una rotación interna. Ahora bien,
Cuando el miembro inferior es el punto fijo y el músculo actúa desde los dos lados a la vez, produce la anteversión de la pelvis. Aquí lo podéis apreciar bien. En el caso de que actúe de un solo lado y seguimos teniendo el punto fijo en el miembro inferior, lo que produce es llevar el ilíaco en anteversión, rotación interna y también inclinación lateral externa. Por último, voy a referirme al tensor de la fascia lata, que también lo expliqué dentro de los músculos abductores. Se encuentra en la parte superior y lateral del muslo y tiene una forma aplanada y delgada. El tensor de la fascia lata tiene su origen en la cresta ilíaca y en la parte lateral de la espina ilíaca anterosuperior, que es anterior a la inserción del músculo glúteo menor. Luego desciende y recorre la parte lateral del muslo hasta llegar a la cintilla iliotibial, que actúa como una larga aponeurosis para los músculos glúteo mayor y el tensor de la fascia lata. La inserción del tensor de la fascia lata se efectúa en el tubérculo de Gerdy, en la tibia a través del tracto iliotibial. La principal función del tensor de la fascia lata es la de soportar la tensión en el tracto iliotibial. Esto proporciona estabilidad a la cadera y la rodilla. Durante la marcha, en el apoyo unipodal, la pelvis tiende a bascular en torno a la cadera que carga. Para que la línea de las caderas permanezca horizontal, es necesario que el músculo glúteo medio, glúteo menor y el tensor de la fascia lata generen la fuerza necesaria para equilibrar el peso del cuerpo. Con la rodilla ocurre lo mismo. Para que no exista bostezo de rodilla, en el apoyo unilateral, es necesario que la tracción de la cintilla iliotibial sea suficiente para equilibrar el peso del cuerpo. Cuando trabaja con el psoas ilíaco, es un flexor de la cadera. Si actúa junto con los glúteos, se convierte en un abductor de la cadera. Como el tracto iliotibial cruza la rodilla y se inserta en el tubérculo anterolateral de la tibia, el tensor de la fascia lata contribuye a flexionar la rodilla a partir de los 30 grados de flexión de la misma. Tras conocer los aspectos anatómicos básicos de los principales músculos flexores de la cadera, os indico algunos ejemplos de ejercicios en donde participan la mayoría de los más importantes flexores. En el ejercicio que veis en la parte superior, efectuado solo con el peso corporal, intervienen el psoas ilíaco, el tensor de la fascia lata, el recto femoral o el sartorio, entre otros. En el caso del ejercicio inferior, en el que se desplaza una carga externa, participan los mismos músculos sinergistas. En este ejemplo, realizado con carga externa y desde la posición de tendido supino, también intervienen los principales flexores de la cadera, participando uno de ellos, el recto femoral, como estabilizador dinámico. En este ejemplo de ejercicio, efectuado con carga externa y en posición de pie, intervienen también los principales flexores de la cadera que hemos explicado anteriormente en la fundamentación teórica. Aquí veis otro ejemplo de ejercicio dirigido a los flexores de la cadera, en este caso en suspensión desde una barra. Por último, os indico un ejercicio muy completo, ya que, aparte de que participan los principales flexores de la cadera, también lo hacen otros importantes músculos del tronco, como el dorsal ancho, los pectorales, el deltoides o también el romboides.